Consejería orientativa. Momentos de conocer las respuestas de la palabra a las diferentes inquietudes de la vida. Llegamos a la estación de Consejería Orientativa. Vamos con las primeras preguntas de los oyentes. Vamos. La primera pregunta: ¿está mal que vaya a un gimnasio? No sé por qué estaría mal ir a un gimnasio. No, la Biblia no prohíbe. La Escritura no es que te prohíba no tener una vida. Podés tener una vida normal. La Biblia te dice que las cosas malas del mundo no las tenés que hacer, pero a no ser que en el gimnasio te incentiven a hacer algo malo. Pero si el gimnasio es un gimnasio normal, no debería haber ningún inconveniente en ir al gimnasio. Otra pregunta: quería pedir un consejo para tomar una decisión. Ahora que comencé a escuchar el programa, me he dado cuenta que la iglesia en la que estoy es mala para nuestra vida espiritual. Tiene la doctrina de visión celular, invasión del amor de Dios. A pesar de que no tenemos cargos dentro de la iglesia, estoy colaborando a hacer la ropa del grupo de danza y me queda trabajo por entregar. No sé cómo irme de este lugar, ya que no tenemos reuniones por cuarentena. Por dentro me siento fallarle a Dios y fallarle a las chicas que no tienen la culpa de toda esta falsedad. Por otro lado, no sé con quién hablar, porque he visto que cuando hermanos se han ido de la iglesia, los crucifican. Bueno, mira, vos no sos propiedad de ningún pastor, ni siquiera mío, porque yo no voy a enseñarte que seas propiedad de nadie. Vos sos propiedad de Cristo. Cristo murió en la cruz por tus pecados, por los míos. Nosotros somos referentes, siervos de Dios. Y cuando un siervo de Dios está mal, vos no podés ir detrás de él. Esto es como seguir una persona que está perdida o una persona que se está cayendo al abismo. Es como encapricharse en querer sacar a un amigo de las drogas y terminar cayendo en las drogas con él. Entonces, incluso es más, cuando una persona está siendo participante de una de estas congregaciones, la Biblia dice: no participes en los pecados ajenos. Terminás ofendiendo a Dios por querer quedar bien con el hombre. Lo primero que va a aprender un creyente en la vida es primero tiene que tratar de quedar bien con Dios. La Biblia dice: si vos pones a tu madre, tu padre, tus hermanos, tu familia antes que a mí, no sos digno de mí. Entonces, lee la Escritura, comprobá la doctrina de tu congregación. Si está mal, te tenés que ir. No le debes nada. Hay muchos pastores que te hacen creer como que vos les debes. Yo a la gente que le he enseñado en esos 30 años no me deben nada, porque yo no espero recompensa de ellos, espero recompensa del cielo. Y mucha gente también dijo: yo me voy, no comparto aquí con la iglesia tal cosa. Dije: bueno, Dios te bendiga, chao, no hay problema. No voy a ir a... El que va a ser un siervo de Dios sabe que esto es parte del andar en Dios. Hay veces que aunque haga las cosas bien, la gente quiere que vos le justifiques el pecado. Y cuando vos la exhortás, se te ofenden y se van a un lugar donde no le dicen nada. Entonces vos ves que todo tu trabajo lo ves como perdido, tiempo que has orado por ellos, que los has visitado, etc. Pero bueno, vos no lo haces para que ellos te recompensen en la tierra. Dios sabrá recompensarte en el cielo. Es como cuando vos vas a una persona que está en pobreza, le ayudás, vos no esperás que Él te lo devuelva el día de mañana, ni pasado, quizás nunca. Vos lo haces para Dios, sabes que tu recompensa viene del cielo. Entonces, vos tenés que tratar de poner tu mirada en Dios. Sabemos que tenemos que estar congregándonos, es muy importante congregarse. Es la única forma que podemos sostenernos como iglesia en el mundo, pero estas no son iglesias. Estas fueron personas que empezaron queriendo poner una iglesia. Y yo ya he explicado este tema. Poner una iglesia es una cuestión de largo aliento, cuesta mucho. A veces el siervo de Dios sufre mucho. Hablo del buen siervo de Dios, no el mal siervo de Dios, no. El mal siervo te va a hacer que hasta vayas y le tiendas la cama a su hijo. El mal siervo de Dios te va a hacer hasta que le laves el auto. El buen siervo de Dios sufre mucho y a veces es recompensado y a veces no. Entonces, después de algunos años la iglesia no crece y estas doctrinas raras, esta historia es lo mismo que le pasó a Freyson. Freyson es el típico ejemplo de lo que no hay que hacer. Tenía 15 personas y él dijo: yo voy a hablar con Anaconda y a ir y a pedir oración durante un año para que tener esa unción y la iglesia crezca. Ahora, si ya oraste a Dios y Dios no quiere que la iglesia crezca rápidamente, tenés que esperar. Y esa espera es la que te taladra el alma, porque vos te ves
tentado a tomar estos mecanismos que vos sabés que funcionan. Vos a la gente agarrás un aceite y le decís que cada gota de aceite la pone por 7 días, los primeros días del mes, y que le va a bendecir a su hijo, y lo va a hacer. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Porque si vos a la gente le hablas de santidad, dice, no, a mí no me venga, yo no puedo ser santo, tengo malos pensamientos, miro cosas malas en internet, hago tal o cual cosa, el aceite me cabe mejor, porque yo pongo el aceite y ya está, me olvido de lo demás. Nadie me pregunta, ¿qué miraste el fin de semana? Te vimos con otra mujer, te vimos haciendo cosas malas. Entonces vos sabés que estas cosas funcionan. No solamente funcionan, sino que la gente las ama. Y además te genera recursos, porque vos se lo vendés a la gente. Por eso la Iglesia Universal es tan exitosa. Porque la gente ama estas cuestiones que son fáciles. Dame la sal, tiro la sal en mi casa, ya está, ya lo hice, pastor. Bueno, espere ahora. Imagínate si el pastor le dice, vaya a leer la Biblia, vaya, ore, vaya, trate de perdonar a su enemigo, trate de buscar la presencia de Dios, trate de congregarse, soporte colabore y soporte al hermano, que a veces es muy difícil hacer poner de acuerdo a gente cuando se sirve, porque todos tenemos diferente carácter y demás. Entonces, llega un momento que estas congregaciones se tientan. Algunos se tentaron hace muchos años y buscaron esto, lo que tienen hoy. Y otros, que son los muy pocos, somos los pocos, yo no puedo saber un porcentaje, pero supongo que estaremos en un 20% de las iglesias que hemos tratado de mantener una sana doctrina. Tener sana doctrina no significa no tener errores, porque en cualquier iglesia vas a tener problemas. ¿Cuál problema? No, vino el portero, me retó. El pastor tenía que sancionar al portero o sancionar a la líder de tal cosa, y sancionó al portero y creo que lo sancionó injustamente. Estas son cosas, errores. Cualquier pastor le puede pasar esto. De hecho, te va a pasar muchas veces que puedas cometer este tipo de errores. Pero vender el aceite no es un error. Hacer un pacto no es un error. Esto es un plan. Esto es cuando vos te volcás a algo. Hacer aparecer diamantes y saber que son falsos no es un error. La gente dice, nadie es perfecto, pero no estamos hablando de que un día te enojaste con un hermano y le contestaste mal y le contestaste enojado porque ya traías cuestiones de arrastre. Esto es un error. Pero lo otro, decir que cierras las manos y que va a entrar oro en tus manos y que encontraste oro en polvo, no es un error. Porque la primera vez te puedo creer, pero la primera vez juntás oro y le decís a alguien, toma, llévalo a la joyería. No es plástico. Bueno, alguien tiró plástico en la iglesia. Y ahí lo resolvés. La primera vez capaz que te puede pasar algo así. Que fuiste crédulo o escuchaste y no sabías si Dios podía hacerlo o no, no tenías doctrina, nadie te enseñó antes, nunca te hablaron del tema. Bueno, pero vos chequeaste, quisiste investigar. Otra cosa es cuando vos ya sabés que es mentira y vos lo fomentás porque, bueno, total a la gente le sirve. Así hicieron los católicos y llenaron las imágenes, porque la gente quería ver, estaba acostumbrada a tocar cosas, y entrar a un lugar donde no hay imágenes es muy complicado a la hora de adorar. Entonces así empezaron a crear las reliquias. Si vos googleás en internet las reliquias católicas, vas a encontrar hasta corazón de un fraile, la uña de un franciscano, etc. Y la gente veneraba esos objetos. Entonces, vos no te estás yendo de Dios, te estás yendo de un lugar que es un lugar que es parte de una herejía. La paternidad espiritual es una doctrina que ofende a Dios. Todas estas enseñanzas de levantar el dedito y llamar a los billetitos de 100 pesos ofende a Dios. De caer los diamantes y manipular a la gente con mentira, porque te hacen pasar al pueblo cristiano como brutos, como ignorantes, como torpes, como gente manipulable, como exceso de inocencia. Así quedamos ante la sociedad. Y luego la gente no dice, no, esto es un grupo de falsos profetas. No, ellos dicen, todos los cristianos son así. Y luego les cerrás las puertas a personas que realmente quieren ir a una iglesia a honrar a Dios, a conocer de Dios, pero no a entrar en esta fantasía. Así que vos no sos propiedad de ninguna iglesia, no tenés que darle cuenta a nadie. Si querés hablar y decirle a alguien me voy, y si no, le mandás un mensaje y le decís me voy por esto y por lo otro, me voy de la iglesia, y listo, seguramente no te van a poder dar ningún fundamento bíblico ni nada, al contrario, se van a enojar, te van a bloquear, pero bueno, esto es natural. ¿Qué podés esperar de una persona que ha manipulado a miles y está en canales donde hacen pactos y saben que le están... yo quiero que piensen por un momento a la gente que le sacan dinero, amigos, piensen un segundo. ¿Ustedes piensan por remotamente que le sacan plata a la gente de clase media alta? ¿Ustedes creen
que el de clase de media alta mira esos canales Enlace o ese otro canal de aquí de Argentina, Canal Luz, y que van y pactan con 3.000 o 4.000 pesos para un milagro? No, no le sacan dinero. A la gente que le sacan dinero, ya hemos escuchado casos aquí. Una mujer que vendió todos los muebles de su casa y finalmente lo último que le quedaba era el juego de mesa con sillas y lo vendió porque le prometían que ya se desata y cada vez el rompimiento hay que romper, lo que enseña Maldonado entre tantas otras mentiras. Pero te tenés que ir lo más rápido posible. No hagas como Lot, como la esposa de Lot. Dios le dijo a Lot y su familia: huye y no mires para atrás. Está en vos. Si querés quedate, es tu decisión. Si querés, andate mirando para atrás como la esposa de Lot, bajo el riesgo de que caiga maldición sobre tu vida porque estás queriendo ir al mundo fácil y no conocer al lugar donde te quiere llevar Dios, que es a su palabra. Vos no tenés que perseguir a un ser humano. Perseguir la palabra y la sana doctrina. Otra pregunta. Ahora que ya sabemos que fuimos engañados por la falsa doctrina de Ledesma, le pregunto: mi hija fue bautizada en esa iglesia, ¿es valedero o debería bautizarse nuevamente? Una cosa es la doctrina, otra cosa es el bautismo. Si no te han bautizado por inmersión, podés bautizarte otra vez. Y si vos en tu corazón no estás segura o crees que no fue un bautismo correcto, podés bautizarte otra vez. En caso contrario, no, si en ese momento estabas segura que representaba el arrepentimiento de tus pecados y demás, no hace falta. Pero eso ya dependerá de que hables con algún líder espiritual en el lugar donde decidas congregarte. Y siempre les recomiendo, analicen las iglesias, vean la doctrina que tienen, vean el trabajo que hacen, no salgan de una iglesia y se metan en la puerta de enfrente, sin importar el nombre. Hoy tienen posibilidades de escuchar predicaciones de sus referentes, de los ministerios donde van a ir, y escuchen de otro, y vean los beneficios que van a tener. No se encaprichen en conseguir una iglesia en su barrio, porque a veces no hay. Y si no hay tampoco en su ciudad, no importa, porque ustedes pueden ser pequeños puntales para llevar sana doctrina a sus pueblos, a sus ciudades, congregándose en lugares de sana doctrina. Si no encontrás incluso en tu país, congregate en lugares de otro país. Hoy, esta situación te hace ver que podés congregarte. Hoy tenemos elementos como para que puedas estar cara a cara ministrándote con una persona a través de videochats y demás, cosas que antes no había. Y así va a ir creciendo tu vida espiritual. Alguno dirá, bueno, pero yo quiero ir y estar ahí presentes y cantar. Hoy hay mucha gente que está en reuniones virtuales y están en comunión con los hermanos y podés, si no te queda lejos esos lugares, hacer pequeños viajes una vez cada 2 meses, cada lo que sea, hasta que Dios después abra una tarea misionera. Hay que volver a reevangelizar Latinoamérica. Lamentablemente muchas de estas iglesias van a terminar cerrando sus puertas. Más que nada las iglesias muy pequeñas van a terminar cerrando sus puertas, la de falsos profetas. Y hay una generación nueva y gente con doctrina nueva que va a empezar a reemplazarlos a ellos. La misma gente es la que le va a hacer la oposición. Ellos creen que yo voy a hacer la mayor oposición. No. La gente que está aprendiendo sana doctrina va a ser la mayor oposición de ellos. Otra pregunta: ¿cómo me vuelvo fuerte ante todo lo malo que existe? Obscenidades, pornografía, droga, etcétera. Me quiero volver fuerte de mente y de espíritu. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, primero te tenés que congregar a una iglesia de sana doctrina y en una iglesia y lograr que tengas un pequeño seguimiento. Seguimiento es una persona que te pregunte cómo te va una vez cada 2 días o si se puede más. Bueno, también hay que entender que las personas que van a hacerte este seguimiento tienen una vida, tienen trabajo, tienen que darle de comer a sus hijos. Prudentes también, ¿no? No puede la persona estar 24 horas al día a 10, 15, 50, 100 personas porque se le iría la vida. Pero cada tanto, día por medio, cada 2 días, cuando son casos así graves que la persona está recién empezando, se le hace un pequeño seguimiento para darte herramientas, para preguntarte cómo vas, cuáles son tus luchas, ayudarte a orar, juntarte en un monte de oración virtual. Si estás lejos de una iglesia, si estás cerca puedes directamente asistir, pero es volviéndote a Dios, porque no hay un aceite mágico que a vos se te ponga en el dedo o en algún lugar y que directamente pases a ser un tremendo hombre de Dios. La obediencia, la santidad, la lectura de la palabra, pedirle a Dios un buen corazón,
orar, a ser una persona agradecida, son los primeros pasos que uno tiene que empezar a dar. De ahí en adelante, bueno, alguno dirá, también podemos reprender al diablo, sí, pero si no sos obediente, reprender al diablo no sirve de nada. Podemos reprenderlo 24 horas al día, pero si vos no obedeces, no hay fuerza en reprender. Claro que alguien tiene que orar por vos, las primeras oraciones de renunciar a estas cosas van a ser los primeros pasos. Por eso es conveniente que tengas contacto con la gente a la cual, la iglesia a la cual asistís, los líderes. Ellos harán una primera oración por vos, haciéndote renunciar por esto, y orarán, reprenderán al diablo o cortarán cadenas o ligaduras que deban cortarse, o siempre uno ora en este sentido, y de ahí más comienza un proceso, una etapa. Otra pregunta: ¿qué piensa de la doctrina de la simiente de la serpiente o de la simiente cainita? Es algo que se está predicando mucho últimamente. Esto es una mentira total. La gente trata a los congregantes como ignorantes, porque a veces se encapricha la gente en ideas que surgen de un desquiciado, que no tienen incluso ni asidero bíblico ni argumento, pero que a la gente le suena místico, y la gente quiere lo místico. Lamentablemente hay como un chip quemado, como dice alguien, ¿no? Hay un chip que está quemado en la mente, por así decirlo, poner esta comparación, esta analogía, y hace que seamos muy propensos a creer en estas cosas. Una serpiente, o que Eva tuvo una relación con la serpiente, y que de ahí nació Caín, y que es Caín es hijo de la simiente pecaminosa de Satanás con Eva. Esto es una mentira, al igual que de los ángeles. El ser humano no tiene rastros de ADN de ningún ser, excepto de un porcentaje ínfimo de neandertales y un porcentaje ínfimo de dinosaurios, y no sé si hay algo más. Ya hoy hay una ciencia que se llama arqueología genética. Aquel que quiera aprender, lea. La iglesia después, con el tiempo, va a tener que ver qué evento ocurrió. Una vez que la ciencia avance mucho más, nosotros vamos a tener que entender bíblicamente qué evento ocurrió, en qué momento, para que haya este cruce de especies que hubo en un momento. Pero lo cierto es que el hombre que conocemos hoy es el Homo sapiens sapiens, somos nosotros, el hombre moderno. Y el porcentaje que hay es un porcentaje muy, muy mínimo de estos neandertales. Entonces, ahí es el único nudo que la iglesia va a tener que desenredar, y no lo puede hacer hoy porque la ciencia todavía no ha definido. Van a haber nuevos descubrimientos arqueológicos y demás, y la arqueología genética, que se investiga los rastros genéticos de estos restos, en algunos casos homínidos, que son animales que caminaban en dos patas nada más, y en qué momento hay algún entrecruzamiento con el hombre en cuanto a los neandertales, no al homínido en sí, no a los monos bípedos, digamos. Pero esto es lo único. Es el único nudo que la iglesia va a tener que enfrentar de acá, calculo que a 50 años, y tratar de entender, investigar a ver qué ocurrió, porque aquí hay un nudo, que algo ocurrió. Hay detalles en la Biblia, pero todavía no podemos, hasta que no conozcamos bien la realidad de lo que ocurrió, al menos la ciencia no diga, mira, esta es la rama y aquí aparece el hombre moderno. La iglesia no tiene una guía por dónde empezar a entender la Biblia. Algunos textos que están en la Escritura hay detalles conflictivos que están en la Biblia. Lo que pasa es que se están interpretando mal. Ese es el problema. Cuando se quite un poco el velo de lo que ocurrió en la historia del hombre moderno, y este pequeño detalle que es casualmente, dice que algo ocurrió con el hombre, pero casualmente también hay rastros de dos especies que se mezclaron con el hombre, pero que no traspasaron hasta la generación presente en un porcentaje elevado. Es un porcentaje ínfimo. Entonces, pero lo demás, lo de la serpiente cainita y todo esto, es una falacia, una mentira. No tiene ningún tipo de fundamento, cero fundamento, ni espiritual ni biológico, nada. Otra pregunta: ¿me puede explicar Lucas 22:18? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Por qué dice que no beberá el fruto de la vid? Porque el Señor hace un pacto con la vid.
el Señor hace un pacto. El pacto que hace el Señor con el pueblo judío es un pacto de sangre. Es decir, ¿cómo podemos ver esto? Dios pone al hombre en el huerto del Edén, el hombre desobedece y las consecuencias es la muerte. La paga del pecado es muerte. De hecho, alguien dice, pero mentira, porque no murieron Adán y Eva. Claro que murieron. Nunca Satanás le dijo, lo comes y te morís. Le dijo, morirás, porque Dios no había establecido un tiempo para el hombre. Definitivamente murieron. Pero después trajo acarreada muerte porque Caín mata a Abel y ocurre el primer derramamiento de sangre. Entonces, ahí, en ese derramamiento de sangre, Dios dice que la sangre clama, un inocente clama a él desde la tierra, y Dios después hace que ese derramamiento de sangre se redima con otro derramamiento de sangre que era de un animal que paga el precio. La paga del pecado es la muerte. Entonces, se tenía que pagar el precio de la culpabilidad. Por eso entonces se hace toda esta ceremonia o esto que manda Dios acerca de los holocaustos, que los animales pagan el precio del hombre, y ahí es como que Dios hace este pacto, ¿no? Es como el pacto que Dios hace también con Abraham. Le pide el sacrificio a su hijo, pero es simbólico, no lo deja que lo sacrifique. Pero le dice, ya está, yo ya conozco que no me despreciaste a tu hijo, por lo cual con vos hago un pacto. ¿Qué pacto hizo con Abraham? Si Abraham no derramó la sangre de su hijo. El pacto que hizo es un pacto de fe. Que después Abraham sacrifica un animal que encuentra bajando el monte, pero el pacto, donde se sella el pacto, es que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el pacto de Abraham es un pacto de fe, pero es un pacto de fe en la cual hay un derramamiento de sangre simbólico. Y Dios no deja que ese derramamiento ocurra porque Dios dice, vos no vas a entregar a tu hijo, lo voy a entregar yo. Entonces Dios entrega a su hijo y muere en la cruz, y ahí se restituye el pacto de fe, el pacto de Dios con el pueblo de fe. Entre tanto, el pacto de fe volvió a aparecer porque aparece con Abraham, y después cuando Moisés recibe en el monte las tablas de la ley, no recibe un pacto de fe. Él tiene que sacrificar animales de verdad, y Aarón, etcétera, etcétera. Y de ahí por siempre. Hasta que aparece Cristo y dice, con un sacrificio purifica todo. Vuelve a hacer un sacrificio y vuelve a sellarse un pacto de fe. Entonces el Señor dice, el pacto que hicimos es un pacto de fe. Es salvarte, llevarte a la eternidad. Y no voy a volver a tomar del jugo de la vid, porque el jugo de la vid representa sangre. O sea, lo hemos visto como simbolismo. Si no, puedes verlo en vid y en uvas, en los dos más o menos vas a entender, puedes ver la simbología de los dos. Entonces dice Dios, cuando vuelva no voy a tomar antes, porque cuando vuelva a tomar el jugo de la vid va a ser para hacer un pacto con ustedes. ¿Cuál pacto? Ya nos salvaste, ya nos perdonaste. El pacto va a ser en las bodas del Cordero, de no separarme nunca más con ustedes, y ustedes pasarán a ser parte de los seres celestiales. No van a estar más en el mundo expuestos a nada. Yo siempre voy a estar con ustedes, y donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Entonces dice, la próxima vez que beba esto, estoy haciendo un pacto ahora en la cena del Señor, cuando iba a morir en la cruz, hizo un pacto. Dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Estaba haciendo alusión a la muerte de él, de lo que iba a hacer en la cruz. Acepten esto, acepten mi sacrificio. No lloren, entiendan que eso hago para perdonarlos a ustedes y para perdonar a la gente que murió antes y los que van a morir después, los que van a pecar después. Pero dice, pero todavía hay un pacto más que tenemos que celebrar, y ese va a ser en las bodas del Cordero, por lo cual no voy a tomar desde aquí, no voy a volver a tomar más esta copa. La vamos a tomar juntos cuando celebremos el pacto de permanecer ustedes juntos conmigo para siempre y ser parte de los seres celestiales en la eternidad con Dios. Otra pregunta, soy Ariel y quiero que usted me diga qué tengo que hacer con mi madre, porque ella me abandonó a días de nacer y me crié con mi abuela. Yo por mucho tiempo insistí para que ella se acercara a mí y nunca pasó eso. Pregunto, ¿está bien seguir orando por mi madre? Bueno, podés seguir orando por tu madre, pero no tenés que seguir orando en tristeza ni en dolor. La gente comete errores, la gente puede estar turbada en su mente, a veces la turbación deja huellas y las huellas son muy difíciles de borrar. Una persona que va a una guerra y es torturada o sometida a torturas, no puede recomponerse cuando vuelve a su país en paz de la noche a la mañana. Una persona que va incluso a la guerra sin ser torturada, pero al ver muerte y todo un escenario caótico,
le quedan grandes secuelas. Vos no sabés cuál fue la vida que vivió tu madre o qué situaciones tuvo que atravesar, por lo cual puede haber quedado dañada y tener heridas muy graves en su mente que no van a sanar, quizás ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 10, ni en 20 años. Quizás sanarían en menos tiempo si se acerca a Dios, pero ella no tiene los elementos para cicatrizar esas heridas. Entonces, su corazón puede estar endurecido. Y el incrédulo, una de las formas de cicatrizar a veces el corazón es la negación. No tengo hijo, nunca lo abandoné, en realidad no era mi hijo, yo lo dejé para que lo críe otro. Y este tipo de argumentos en los cuales la gente se encierra para no enfrentar la realidad. Seguí orando por ella, pero dejala en las manos de Dios. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, dice la Escritura. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Otra pregunta, quería saber, ¿la sana doctrina son solo las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles? Porque así lo tengo entendido en estos dos versículos, 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿también son sana doctrina o son parte de ella? Claro, a ver, la gente tiene un problema muy grande. A la gente le gusta dividir. Parece que el Dios de el huerto del Edén era otro Dios que del arca de Noé. Parece que el Dios que levanta a Lázaro de los muertos es otro Dios. O parece que el Dios de Daniel es otro Dios. Y el Espíritu es otro Espíritu. Hay un solo Dios y un solo Espíritu. Hay diferentes planes en diferentes momentos, porque Dios va llevando y va revelando su plan paulatinamente. Dios es el mismo, Dios no cambia, su plan ha sido el mismo. Hay planes que han sido temporales, hasta que dice la Escritura que eran sombra de lo que había de venir. Si era sombra, era un ejemplo que era esperando a lo que había de venir. Pongamos un ejemplo, pongamos un caso. Se me rompieron las ruedas. Bueno, te presto las mías hasta que compres las tuyas. Entonces, uso ruedas que funcionan, que andan bien, pero no son las definitivas. Cuando una vez que compré las mías, tengo que devolver las otras. Entonces, esto es así en Dios. Dios tiene un plan. Dice que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz. Entonces Dios no fue improvisando, Dios no improvisa. Me dice la doctrina de Cristo de los apóstoles. La doctrina de Cristo es la doctrina de todo el Antiguo Testamento. Y me pone la doctrina de Cristo como si estuviese a la altura de la doctrina de los apóstoles. La única sana doctrina es la doctrina de toda la Biblia. Y si alguien me va a decir la doctrina de Cristo de los apóstoles, es la doctrina de Cristo en realidad. Porque los apóstoles como seres humanos se pueden equivocar. Cristo no se puede equivocar. Por lo cual, si hay conflicto entre lo que dijo Cristo y lo que dijo el apóstol Pablo, prevalece lo que dijo Cristo. Esto es un principio de autoridad del emisor de una orden, de un mandato o de un mandamiento. Entonces, además, los apóstoles es algo genérico. Nadie sabía cuáles iban a ser los apóstoles que se iban a establecer definitivamente como referentes o como palabras inspiradas por Dios o autorizadas. Porque esto lo decidió la iglesia. Todo lo que dicen los apóstoles tiene que ser pasado por toda la Biblia. Y si lo que dicen los apóstoles es pasado por toda la Biblia y no tiene impedimento, está correcto. El apóstol Pablo mismo te reconoce en la Biblia que se equivocó varias veces. Te lo reconoce. Dijo, fue un necio al gloriarme. Te dice, te escribí la carta y no tomes en cuenta esto porque no es así. Me glorié en vano. Luego hizo bautizar, como ya habíamos visto aquí, a gente que ya había sido bautizada por Juan el Bautista, como descalificando el bautismo de Juan, cuando lo que debería haber hecho simplemente es hacer lo que hizo luego, imponerle las manos y orar por ellos. Entonces, los apóstoles no eran perfectos como ningún ser humano somos perfectos, pero la Biblia tiene sus propios anticuerpos y depura la doctrina. La propia Biblia, hay una sola doctrina y está del Génesis hasta el Apocalipsis, una sola doctrina, no hay más. Quizás algunas personas dicen, bueno, una sola sana doctrina. Algunos dicen, bueno, pero dentro de esa sana doctrina es un conjunto de enseñanzas. Claro, ¿puede haber alguna enseñanza incorrecta dentro de la sana doctrina? No. ¿Puede haber alguna que se quiera infiltrar? Claro que sí, muchísimas. Como cobrarte los milagros.
Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Algunos te dirán, bueno, pero mire, pastor, si usted no cobra los milagros, la iglesia es inviable. Bueno, ese es otro problema. Cerremos las iglesias. Pidámosle a Dios que nos dé otro mecanismo, porque esto no funciona. Porque si nosotros cobramos por los milagros, atentamos contra la sana doctrina. Entonces, hagamos otra cosa. No sé, trabajemos y destinémosle 2 horas por día o 5 horas por día o 3 las que nos sobren o las que nos deje el trabajo, cada siervo de Dios, y de esa manera atendamos a la gente. Pero no podemos cobrar los milagros porque eso atenta contra la sana doctrina. Sin importar si las iglesias necesitan ese dinero. Claro que lo necesitan. ¿Cómo vas a llegar a competir sin armas? El incrédulo tiene canales, el incrédulo tiene medios de comunicación, el incrédulo tiene recursos, mejores estadios, todo. Y la iglesia con sana doctrina tiene que llevar sus parlantecitos al hombro o en una camioneta que se cae en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque hacer una inversión implica tener o un ministerio muy desarrollado con años, y si tenés un ministerio poco desarrollado, tenés que exprimir a la gente. Exprimirla con la mentira del oro, la mentira del diamante, la mentira del pacto, el repacto, el contrapacto, el encuentro, el reencuentro, cobrar el bautismo, cobrar la Santa Cena, cobrar la oración por los hijos, la presentación. Tenés que cobrar todo. Y ahí sí, quizás en 2-3 años tu iglesia puede ser una iglesia pujante económicamente, pero abandonaste la sana doctrina, lamentablemente. La doctrina de Cristo es una sola doctrina. Cristo es la peña de Oreb, Cristo es el árbol, Cristo es la serpiente levantada del desierto, Cristo es el arca de Noé. A Cristo lo tenés en todas partes en el Antiguo Testamento. Cristo es el maná, él mismo lo dijo. Vuestros padres comieron del maná y murieron, pero he aquí yo soy el pan que descendió del cielo. Hay una sola doctrina, es la doctrina de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las demás doctrinas pueden ser susceptibles a que hayan sido dadas temporalmente o que incluso alguien se pueda haber equivocado. Por eso hay que empezar a pasear ese tema por toda la Biblia y ver si encuentra inconvenientes y trabas. Y ver si las trabas que encuentra son trabas muy grandes, entonces ahí tenemos que ver y decir algo está mal. Tenemos que aprender porque algún detalle nos hemos perdido y empezar a depurar tu entendimiento de la Biblia. Otra pregunta, tenemos un bebé que tiene 3 meses, ¿tenemos que entregarlo a la iglesia? Nosotros como creyentes no necesitamos entregar a los hijos como algo religioso. Hay una costumbre que van y se presenta a los niños. Esto no es parte de una costumbre que se tenga que hacer sí o sí. Hay personas que creen esto. ¿Por qué? Porque tienen como la presentación judía y tienen además el bautismo católico. Entonces ellos quieren tener como su propia ceremonia. Bueno, la iglesia cristiana de hace ya muchos años presenta a los niños, es decir, un pastor, un predicador ora por tu hijo y dice, Señor, aquí presentamos a este niño, que lo bendigas y demás. Pero si no hay nadie que lo pueda hacer, esto no es un requisito. Si vos y tu esposo o tu esposa, no sé si es una mujer, un varón o una mujer, si ustedes como padres hacen las cosas bien, eso es lo que necesitas. Eso es lo fundamental, porque vos podés ir y presentar a tu hijo en una iglesia, pero si haces las cosas mal, tu hijo va a ser maldecido por la conducta de ustedes. O sea, no porque le transfieran la maldición, sino porque lo hacen criar y crecer, lo crían y él crece en un entorno totalmente nocivo, malo. Escucha malas palabras, escucha cuestiones malas, el adulterio le parece normal, la pornografía le parece normal, las malas palabras le parecen normal. Esa criatura cuando tenga 13, 14 años se va a estar drogando. Otra pregunta, quería saber si se puede vender bebidas alcohólicas en mi negocio. ¿Está mal? Creo que es la pregunta número 5 o 7 que nos hacen. Yo les animo a los amigos que no sean vagos. Yo hago un esfuerzo de estar aquí 4 horas por día y no tengo problema en hacerlo, pero ustedes hagan un esfuerzo de ir escuchando los programas anteriores. No obstante eso te voy a decir, todo depende del contexto. La Biblia dice que tomar una bebida alcohólica, o en este caso, lo único que habla del vino, la Biblia no habla del coñac, del whisky, porque la bebida que había en aquellos días era el vino. Y la graduación alcohólica que tenía era la graduación de esa bebida. Hoy hay bebidas que tienen una graduación alcohólica que superan muchísimas veces lo de un vino normal, por lo cual hay que entender que cuando se dio el mandamiento se dio tocante al efecto que causaba esa bebida. Y decimos, si una persona toma una copa de un vaso de vino en una mesa
no es un pecado. La Biblia no lo ve como pecado. La Biblia te previene dos cosas. Primero, el exceso, es decir, si tenés una cava, digamos, en tu casa, Dios dice, bueno, vos no sos el que toma un vaso de vino en la mesa, vos sos una persona que tiene un problema ya. El exceso te previene Dios, y si sos una persona que tuviste antecedentes alcohólicos, obviamente a la gente se le recomienda que no tome ni una gota de vino. Y lo otro que te previene Dios es que tu libertad de hacer esto no significa un tropiezo para otros. Es decir, si vos tenés gente conocida que ha dejado el alcohol, Dios te dice no lo hagas delante de ellos. No por una cuestión de hipocresía, sino por una cuestión de no serle de tropiezo a ellos. Solamente por eso. No es que vos tenés que salir a esconder el vino si bien alguien estabas tomando. Por ejemplo, mi papá es un caso. Toma vino quizás cuando, no sé, pasan. Yo le he visto tomar a veces vino una vez a la semana, otras veces lo vi una vez cada 6 meses, otra vez lo vi una vez cada 8 meses. Es decir, el vino no representaba para él algo. De hecho, bueno, en mi casa no había prácticamente vino en casa nunca, pero a veces hay gente que estila, dice voy a comer o carne asada, algo, o un vaso de vino. Pero yo jamás lo vi ebrio a mi padre. Entonces, por eso digo que hay gente que realmente toma un vaso de vino por una cuestión social y la toma ni siquiera con frecuencia, lo toma cuando se acuerda o con ciertas comidas que le gusta tomar. Pero cuando vos sabés que hay un entorno de gente que le puede ser de tropiezo, dice Dios, y hace un pequeño esfuerzo y private de esto, aunque no es pecado, pero para que no le seas de tropiezo a aquel que ha sido debilitado por este tipo de vicios. Entonces, con respecto a la venta de vinos, si vos tenés un supermercado o algo que venda y el vino representa una góndola pequeña o un espacio normal, bueno, podés vender. Se supone que ahí viene a comprar aquel que va a tomar un vaso de vino. Ahora sí. Si tu negocio es principalmente, sabes que vendes bebidas alcohólicas para que los muchachos hagan la previa, y ahí ya tenés que repensar en qué tipo de negocio tenés. Porque es ese mismo que hace la previa y mañana sale con el auto borracho y mata a una criatura y te vas a sentir culpable. O el mismo que después vuelve borracho y se pone un barbijo y te roba a vos mismo y te balea tu negocio. Entonces, es un poco difícil el tema, pero ese es el parámetro que yo le recomendaría a la gente que haga. Si es un mini mercado o algo y vende alguna bebida, bueno, uno sabe que ahí la gente no va a comprar 10 botellas para embriagarse. Se vende como algo, como un espacio pequeño y entre tantos artículos que hay. Ahora, si tenés como un negocio en los que los chicos van y hacen la previa y compran de a botellas para ir a festejar antes de ir a un baile o algo por el estilo, bueno, ahí ya tenés que repensar a ver, como te digo, si esto es la voluntad de Dios. Otra pregunta, ¿qué es ser un ungido? Ya que tengo mi cuñado que es pastor, o por lo menos dice ser pastor, tiene un ministerio del Arca de Dios de los Polvorines. Mi hermana se separó de él hace 10 días porque él la maltrataba y últimamente tomaba. Ahora que se fue le echan la culpa a ella porque dice que la familia tiene que estar unida y que nosotros nos usó el diablo para destruir su familia. Mi hermana siempre fue de predicar a cualquiera, pero él no la dejaba predicar ni hacer nada para Dios. Ella no aguantó más y se fue de la casa. Cuando daba la palabra en el púlpito exhortaba a mi hermana, la avergonzaba delante de todos y así muchas cosas más. Él y los hijos amenazan que no nos metamos con mi cuñado porque él es el ungido. Mi hermana no puede ver a los hijos porque los puso en contra de ella. Nosotras y otros hermanos más empezamos a hacer reunión en mi casa a la mañana, donde oramos, leemos la Biblia, escuchamos alabanzas. Quiero que ella se levante como era antes, que ganaba almas. Pido un consejo para mi hermana. Bueno, desconozco la situación específica. Siempre hay que ser prudentes en el consejo que uno da y cómo uno lo toma, porque yo la situación específica no la conozco. Puede ser que me cuentes una historia y sea totalmente al revés, pero no obstante eso te voy a dar una idea de lo que es un ungido. La gente, un ungido es aquella persona que tiene un llamado genuino de Dios, ha sido elegido por Dios con un propósito. Muchos de los que vos ves como pastores, el 80%, 85% son llamados ellos mismos. Se llaman ellos solos, no pertenecen a ningún ministerio, no se sujetan a nadie, nadie los controla, hacen lo que quieren y lo que quieren es una vida fácil de fama, dinero fácil, éxito y autoridad y poder. Y por eso se hicieron pastores. No viven, no sienten las vidas, nunca le predicaron a nadie en la calle, nunca fueron a una cárcel a predicar, nunca fueron a un basural, nunca pusieron un comedor, nunca le dieron ni la hora a la gente que realmente necesita. Para ellos Dios es un trampolín para llegar a un objetivo que ellos quieren. En menor o mayor escala, como lo que hace
Dante Gebel, ¿no? Dios es un trampolín para él. Y bueno, de ahí para abajo los niveles son diferentes, la exposición es diferente, hasta que llegas a gente que se pone una iglesia en su casa. No es un pecado ponerse una iglesia. El asunto es que uno esté seguro que lo que está haciendo, porque podés ser un hombre de mucha bendición o transformarte en un terrible Satanás. Porque estás jugando con cosas que no sabés. No estás poniendo un templo umbanda. Del brujo te libra Dios, pero de Dios no te libra nadie. Entonces, yo por eso les recomiendo encarecidamente a todos los predicadores jóvenes, únanse a ministerios. Vean bien la seriedad del trabajo de los ministerios, no por una cuestión de manto profético ni nada de esa pavada. Nada de eso es verdad. Te tenés que unir porque tenés que estar ligado a un cuerpo y tenés que ser una persona sujeta a autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad que está arriba te va a controlar a vos que estás más abajo. Si tuviesen una autoridad arriba, esto se resuelve enseguida. Nosotros también hemos enfrentado problemas con pastores. A muchos de ellos, no a muchos, a algunos de ellos hemos echado, a otros hemos sancionado, a otros los hemos exhortado, a otros los hemos corregido, pero siempre tratando de ser prudente. Tampoco es que vamos siempre a darle la razón al congregante, porque el congregante a veces es caprichoso y es nuevo, es un niño espiritual, entonces a veces puede malinterpretar las cosas, pero con la prudencia que implica, tratando de ser imparcial, no tirar ni para el lado del congregante, ni para el lado del pastor o el líder o quien fuere, tratar de poner sabiduría de Dios, porque de por medio estamos jugando nuestra vida espiritual. Yo no voy a tapar a alguien para quedar bien con esa persona o para quedar bien con el ministerio y quedar mal con Dios. Prefiero quedar bien con Dios y quedar mal con el resto del mundo. Entonces, averigua, fíjate, ministerios que sean serios en su trabajo, con sana doctrina, y estas iglesias tienen que incorporarse, porque necesitas estar con alguien que te pueda corregir. Esto se evitaría. Esto es una situación difícil, mala, adversa. Se hubiese resuelto antes de que esta situación llegue a sus límites. En lo demás no conozco quién es tu cuñado, no conozco quién es tu hermana realmente. Yo lo que les digo es que hablen con un pastor, pidan un consejo los dos, un consejo imparcial, y acepten lo que se les diga al pie de la letra. Es así de fácil, no hay vuelta de hoja. Aquí no es que porque vos hagas otra iglesia en tu casa vas a contrarrestar la otra iglesia, no es así. No se tapa una rotura con otra rotura. Aquí hay que hacer las cosas bien, porque vos vas a estar repitiendo los errores de tu cuñado. Estás haciendo lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado. Poner una iglesia no es la Biblia juntarse con 4 a cantar, no es así. Se está manejando con gente, no están manejando piedritas. El daño que se le provoca a la gente en algunos casos puede ser irreversible, irreparable. Entonces hay que ser muy prudente, ir capacitándose, y si uno recién comienza, cuanto más seguridad que uno tiene gente que está arriba, que cuando uno esté desviándose te van a marcar el camino y te van a exhortar. Otra pregunta, quisiera escuchar algún comentario sobre la fiesta octubrillante que aparentemente se realiza para contrarrestar al Halloween. No me convence esto, creo que no es la motivación correcta para los niños, pero quisiera fundamento bíblico para que no sea una oposición caprichosa. Bueno, yo desconozco qué fiestas están haciendo las iglesias, octubrillante, es la primera vez que escucho en mi vida esto. Seguramente se puede hacer alguna tarea, los niños son niños, se puede hacer algo en la iglesia. No sé si hacer una imitación del Halloween, porque va a ser prácticamente cambiarle el nombre al Halloween, pero quizás hacer algo que los niños puedan tener la misma alegría, una kermés o algo en esas fechas, que los niños no tengan la necesidad de salir a algún lado. Porque el Halloween puede ser divertido para los chicos, pero se acaba en unos minutos que recorren a 3 o 4 vecinos pidiendo caramelos. Y mucho más ahora con esto de la pandemia, es una situación muy peligrosa. Además, cada día se pone más peligroso para los niños andar solos o exponerse. Entonces, la Biblia no dice algo que vos puedas hacer una fiesta o un evento para los niños, para que ellos no se vean tentados a anhelar o a querer, porque lo que los están atrayendo es con la diversión. El chico no está queriendo adorar a Satanás cuando se pone un disfraz. El chico no está diciendo voy a hacer brujería esta noche. Entonces hay que poner un poquito la mentalidad del niño. El niño lo disfruta. Entonces, que se haga alguna actividad en la iglesia para contrarrestar esos momentos y el niño no se quede mirando por la ventana como todos pasan con caramelos, sonrientes, y tenga también el niño su momento de diversión, no me parece a mí mal que se haga algo. No, como digo, no tiene necesariamente que ser un émulo
o una imitación del Halloween. Pero hay muchísimas otras actividades que se pueden hacer, como kermeses y demás, que son generan muchísima más alegría, entusiasmo a los chicos, porque participás por horas de continuo en juegos. Puede haber concursos hasta dentro de toda esa gran actividad, hasta concursos de disfraces, si quieren involucrar disfraces, pero no necesariamente es una fiesta de disfraces. Quizás hay lugares donde no saben lo que es una kermés. Una kermés es un festival de niños donde se arman diferentes stands, diferentes cabinitas. Ahí hacen juegos en cada cabinita, suman puntos. En otros los hacen participar en eventos grupales, carreras de 3 piernas. Bueno, cualquier otro evento, cualquier otro juego grupal, los chicos van participando. Algunos los separan en colores. Pueden hacer concursos de canto. Es decir, es una feria, no hay de todo. Y esto lleva horas. Nosotros hemos organizado muchas kermés y han sido de muchísima bendición para chicos del barrio. Que la concurrencia, no sé, se multiplicaba quizás hasta por 10 de los chicos que asistían a la iglesia e incluso a la escuela bíblica. Cuando hacíamos kermés venían, porque además se dan premios. Si vos tirás las latitas con una pelotita y después decís, bueno, al finalizar a tal hora empezamos a repartir los premios de este juego a los que hicieron más puntos en las edades de tal a tal, y así los entretenés a los chicos y pasan un buen momento, y después también les das un mensaje de fe, haces una obra de teatro, entre tanto vas mechando algunas actividades espirituales. No haces una iglesia porque el chico no va a un culto, pero sí pequeñas actividades que le vayan dando un tono espiritual en el lapso de 4 o 5 horas, 3, 4 actividades pequeñas de corte espiritual. No lo siente el niño y se divierte, la pasa bien, y aparte está en un entorno cristiano. Otra pregunta: necesito una guía. Vivo con mi hermana y mi sobrino de 6 años. Desde que comenzó la cuarentena el marido los abandonó y ella ahora está como deprimida, duerme mucho, no trabaja, llora todo el día, se encierra y no quiere levantarse ni cocinarle a mi sobrino. Yo llego del trabajo y hablo con ella, trato de ayudarle poniendo sus prédicas y canciones. Me siento tan sola y cansada, ya no sé cómo ayudarla. Por ahí quiero irme, no sé qué hacer. Bueno, la forma de ayudarla es obviamente con la palabra de Dios, es la mejor manera. Quizás lo que podrías hacer es, no sé si estás, supongo que sos parte de alguna iglesia. Estas son las ventajas que tiene ser parte de una iglesia, ser parte de un cuerpo. Podés llamar a un líder, hablar con tu hermana y decir a una líder, una mujer, si es una mujer, ¿no? Decirle, ¿no te gustaría que hablemos con una señora o una joven que nos puede dar algún consejo, o participar de una actividad, o hacer una pequeña oración? Vamos a hacer una videollamada, entonces una videoconferencia. Entonces ahí en esa pequeña oración después le puede aprovechar para hablarle, y quizás ya después en una confianza se puede dar una segunda oportunidad donde ya tu hermana se pueda abrir y contar, abrir su corazón, y esta persona darle herramientas espirituales como para que pueda salir de la situación en la que se encuentra. Otra pregunta: mi esposo se fue de casa sin ningún motivo. Yo soy cristiana y no quiero equivocarme. ¿Qué hago? ¿Me separo o sigo con él? Bueno, una cosa es si tu esposo se fue hace una semana, otra cosa es si se fue hace 5 meses y otra cosa es si se fue hace 2 años. Por eso el consejo: si se fue hace 2 años, podés separarte. Si se fue hace 1 año, y podés separarte, y si querés esperarlo, y si sabés que no rehizo su vida y que está solo, podés esperarlo. Si se fue hace 6 meses y todavía no rehizo su vida, creo que el sentido común te diría 6 meses, tenés un hijo o algo. Si no tenés un hijo, la cosa es mucho más fácil, porque se fue, vos no tenés hijos, bueno, ya está el costo, digamos, de la equivocación no es grande, aunque Dios siempre va a tender a unir el amor que tuvieron inicialmente. Pero si ya tienes un hijo, esperar 6 meses no creo que sea el gran sacrificio en comparación a una pequeña luz de esperanza que puede darse y mantenerse. Y si te separaste hace 2 semanas, 2 meses, ni hablar, te diría esperá, a no ser que él ya haya tenido una doble vida y esté viviendo con una mujer en la cual incluso ya tenga 1 o 2 hijos. Pero te doy algunos de los ejemplos, puede haber otros más, como para que más o menos te dé una guía de cómo te va a aconsejar a alguien. Nadie te va a decir separate o no te separes, porque todo depende del tiempo, del contexto, si vos lo amás, si hubo engaño, si él está con otra, etcétera. Estos detalles también cuentan. Otra pregunta: yo me bauticé cuando tenía 12 años, pero estuve apartada por muchos años y ahora volví a Cristo.
Ahora tengo 54 años. Quiero saber si me tengo que bautizar otra vez. No, la Biblia dice una fe, un Dios, una fe, un bautismo, nada más. Porque el bautismo es la aspiración a una buena conciencia, es un paso de obediencia. Lo que Dios tiene que cambiar es nuestra conciencia, nuestro corazón. Eso es lo que ahora, donde te tenés que bautizar es el alma, el espíritu. Ir renovando cada día el espíritu de vuestra mente, dice la Escritura. Otra pregunta, ¿cuándo es necesario el ayuno y para qué sirve el ayuno? Bueno, hay un estudio acerca del ayuno. Ahí te voy a tener que derivar para ahí porque explicarte todo lo del ayuno va a ser realmente extenso. Pregunta en el vivo, seguramente algún amigo se acuerda el número de programa y te vas a dar una idea de cómo es el ayuno. Hemos hecho una enseñanza muy larga al respecto. Otra pregunta, ¿cómo es eso del bautismo del Espíritu Santo y cómo es que se manifiesta Satanás dentro de una iglesia? Bueno, me preguntaste peras con piedras, o sea, dos cosas totalmente distintas. El bautismo del Espíritu Santo, o quizás lo estás ligando por las falsas manifestaciones, quizás ese es el hilo o la unión que, entre una cosa y la otra, pero igual. El bautismo del Espíritu Santo es el toque del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Solamente que caminando una vida de santidad o de búsqueda de Dios, Dios nos va llenando. Hay veces que esa llenura ocurre de repente, Dios nos llena de su bendición, de una experiencia, nos estremece el alma, a veces se manifiesta con las lenguas, a veces se manifiesta con visiones, con sueños, con experiencias extrañas para nosotros, pero después eso tiende a ir menguando, porque tenés que mantener la conducta y el caminar de fe no te salva a nadie. Tengas una llenura del Espíritu Santo como un impacto un día o Dios te vaya llenando paulatinamente. Por lo general, cuando la gente dice bautismo del Espíritu Santo, habla de hablar en lenguas y nada más. Pero esto es un error, porque no necesariamente el bautismo del Espíritu Santo se va a manifestar primeramente hablando en lenguas. Quizás se manifiesta de otra manera y después, pasando 1 o 2 años, se manifiesta en lenguas. Entonces no hay que encasillar la obra del Espíritu. El Espíritu no tiene un manualcito al cual se tiene que sujetar. Él es Dios. Hay personas que hablan en lenguas y viven en pecado. Entonces uno dirá, ¿y qué llenura tienen? No, Dios los bautizó en un momento y lo que a ellos les quedó solamente es la fonética, la forma, la imitación, pero ahora ya están viviendo una vida lejos de Dios, por lo cual su espíritu está vacío del Espíritu de Dios. Por eso se dice llenura del Espíritu. Ahí es cuando se entra el otro paso. Cuando la gente, a pesar de que vive una vida mala, quiere tener más experiencias, se hace el borracho, se tira al piso, habla en lenguas y uno sabe que está en pecado, que mira cosas malas, que hace cosas malas y demás, es donde Satanás comienza a tomar lugar. Y luego la persona comienza a experimentar algo en su vida que lo mueve, que le ríe, que le hace cosquillas, etc. Y la persona está convencida que es el Espíritu. Ahora, con el tiempo se da cuenta que no era el Espíritu, porque el Espíritu es santo, Espíritu Santo. No actúa con una persona que practica el pecado. Cometer errores es una cosa. Todos cometemos errores, algunos más pequeños, otros más grandes. Pero cuando vos practicás el pecado y después querés seguir manifestando lo que un día tuviste, las lenguas, la caída o una risa o lo que sea, ya es ahí donde aprovecha Satanás y un espíritu inmundo comienza a provocarte todo esto, a imitar. Pero el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta, la gente entiende que se manifiesta con las lenguas, lo cual es un error, como te digo. Hay mucha gente que ha sentido un fuego y un estremecimiento tremendo, su presencia. Hay gente que ha tenido experiencias muy fuertes y ya han sido bautizados por Dios en el fuego. La Biblia dice Espíritu Santo y fuego. Entonces, si uno a veces simplemente asocia el hablar en lenguas, lo que hace es a la gente frustrarla y no dejarla usar los dones que ya el Espíritu empezó a manifestar en ellos. Es como un capullo que está floreciendo. Pero cuando uno le dice, no, vos no hablas en lengua, no tenés el Espíritu, la gente se frustra, piensa que en realidad no lo tiene, empieza a hacerse preguntas, empieza a decir por qué aquel que andaba drogado ahora habla en lenguas y yo no, porque le hacen creer que el hablar en lenguas es llenarse del Espíritu. Es una de las manifestaciones, Te invito a que escuches el estudio del Espíritu Santo, son varios programas, pero vas a conocer realmente cómo se manifiesta el Espíritu. Otra pregunta, quisiera saber en qué puedo fallar en lo espiritual, porque siempre me pasa algo, salgo de una enfermedad y vuelvo a enfermarme. ¿Qué puede ser? Bueno, realmente es muy ambigua la pregunta, un poco genérico.
no necesariamente si estás enfermo y salís de una enfermedad y entras en otra, puede haber una falla espiritual. Quizás has entrado en una etapa en que, no sé, tu cuerpo está un poco débil de anticuerpos, pongamos. Puede ser. Pero somos seres humanos, nos vamos a enfermar. Esto no. Si a mí me cortan con un cuchillo a la mano, me sale sangre. No me sale otra cosa más que sangre. Entonces, yo creo que tenés que luchar con todas las armas que Dios te da. Eso es lo que yo aprendí. Esto es una batalla y luchar con armas, todas las armas que tengas. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, son espirituales. Pero para luchar y llegar al obrar del espíritu. Pero si quieres dinero, tenés que trabajar. Si te cortaste la mano, te tenés que vendar. Si te quebraste el pie, tenés que ir al médico. Algunos dicen, no, yo me voy a quedar con el pie quebrado para hasta que Dios me sane. Y puedes estar 5 días llorando ahí con el pie quebrado. ¿No sería más fácil que vayas, te enyesen el pie y sigas predicando la palabra a alguien que tampoco le va a preocupar si te ve con el pie quebrado o no? Entonces, hay que pelear en todos los ámbitos. Hay que pelear en lo económico, porque este mundo se mueve en lo económico. Hay que usar recursos económicos para pelear en esa área. Hay que pelear en lo sentimental, porque este mundo te gana a la gente con la salamería, con el afecto. Entonces nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser un poco más afectuosos con la gente, tampoco tan fríos, pero tampoco comprarlos con salamería. Hay que buscar un punto intermedio, obviamente. Tenemos que pelear en la parte intelectual. También a la gente a veces hay que ayudarla a razonar, llevarla a que sus neuronas comiencen a trabajar de vuelta. En cuanto a argumentos de la Biblia me refiero. También a la gente y aquel que tiene argumentos de la ciencia, también se le puede ayudar con la misma ciencia a que encuentre a Dios. Porque dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra las obras de sus manos. También en la fase espiritual, para que todo el otro esfuerzo que hayamos hecho, pero que en áreas que nosotros no podamos llegar, lo haga definitivamente Dios. Entonces, Dios haciendo lo imposible cuando nosotros en nuestras otras áreas no pudimos tener esa efectividad. Ahí es donde interviene el Espíritu Santo de Dios y además trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y además dando algunas señales y prodigios como para convencer a aquellos que necesitan ser convencidos por Dios. Hasta aquí con Consejería Orientativa. Nos vamos de la estación.